Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes cuando hoy día es lunes 3 de marzo del año 2025. Bienvenidos todos a este programa del día de hoy donde vamos a analizar, ¿no?, con toda la información que he podido recopilar, tratando de disipar un poco de cosas emocionales, ¿no? Reacciones, a veces fuera de contexto, sin entender realmente lo que pasó en la reunión entre Zelensky, ¿no?, el presidente ucraniano, y Donald Trump, el presidente norteamericano, donde ustedes vieron que estaba mucha prensa ahí. Aparte estaba J.D. Vance, estaba Marco Rubio, estaba una embajadora de Ucrania también que estaba acompañando a Zelensky dentro de la comitiva, etcétera, y donde Zelensky se estaba alojando además en la Casa Blanca, y al final las cosas no terminaron como se habían, digamos, como se habían concertado con anticipación. Y ese es un punto clave que hay que entender, y vamos a tratar de profundizar en esto, de cuáles son las cosas que no se respetaron y que fueron, a pesar de que fue una reunión muy cordial, porque fue una reunión cordial en los primeros 30 minutos y los últimos 10 minutos, porque esto dura aproximadamente 40 y tantos minutos, las cosas pasaron a otro tenor, ¿no? Pero vamos a ver por qué pasaron a otro tenor. Vamos a ver qué es lo que le molestó a Zelensky, qué es lo que le molestó según mi perspectiva y las cosas que yo he podido analizar, qué fue lo que le molestó a Trump, a Vance, etcétera, y que desembocó en lo que ya todos han visto seguramente estos 2-3 minutos, que ha sido lo que han el extracto que han sacado la prensa para tratar de llevar una narrativa o sacar conclusiones, ¿no? Y para, por supuesto, esta cosa que apela más a lo emocional, pero sin el componente racional, ¿no?, que es entender por qué las cosas se dieron y por qué llegaron a este punto. Todo eso y mucho más, y mis conclusiones finales también las van a escuchar aquí, si se quedan conectados hasta el último minuto de este programa que está absolutamente imperdible. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos, y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. No se cumplieron los protocolos. Hay que partir por ahí. Esta reunión tenía un objetivo específico, que era firmar un acuerdo sobre los minerales, ciertos minerales y tierras raras que posee Ucrania y que Estados Unidos está necesitando, ¿no? Y no es solamente porque las esté necesitando, sino que vamos a ver, porque esto es siempre un poco más complejo, ¿no? Pero lo concreto es que para poner fin a esta guerra, para poder firmar este acuerdo de paz, un acuerdo de paz que ya estaba redactado, eso es otra cosa que es súper importante poder entender, porque si no entendemos ese punto, no vamos a entender el contexto tampoco de esta reunión, ni por qué las cosas salieron de la manera en que salieron. Este era un acuerdo que estaba redactado sobre estos minerales, sobre estas tierras raras, donde Estados Unidos, Ucrania en el fondo, le cedía la explotación de ciertos recursos minerales, y que hay que entender, por supuesto, que el gobierno de Biden le dio 350 billones de dólares, ¿no?, para poder financiar esta guerra. Independiente quién vaya ganando, quién no vaya ganando, que ese no es el tema, se le pasó dinero, ¿no?, para esta guerra. Y por supuesto, Zelensky siempre ha tenido la impresión, ¿no?, de que esto prácticamente se lo iban a pasar gratis, pero como Trump llegó al poder ahora,
y es un buen negociador, por supuesto, que considera que el trato que le ofreció Biden a Zelensky fue un muy mal trato. Y por lo tanto, no es de extrañar que, entendiendo la personalidad de Trump y que por supuesto quiere restituir, seguramente, no me cabe la menor duda, dentro de las arcas fiscales norteamericanas, recuperar, ¿cierto?, el dinero de los contribuyentes mediante también este acuerdo. Es decir, yo no voy a pasar todo este dinero gratis porque esto fue una pésima gestión. Y además, nosotros como Estados Unidos no hemos ganado absolutamente nada. Y ahí me refiero a la administración de Trump. Entonces aquí habían ciertos protocolos, ¿no?, como en la firma de este tratado, y ese protocolo, que esto ya estaba definido por algo, eso es muy importante entenderlo, por algo Zelensky va a la Casa Blanca. ¿Va a qué? ¿Va a saludar a Donald Trump? No, va a firmar este acuerdo que ya se había discutido durante mucho tiempo. Y finalmente el acuerdo no se firmó, ¿no? No se firmó. Y aquí volvemos a lo mismo, aquí habían protocolos, habían ciertos protocolos. Y uno de los protocolos que se estableció es que Zelensky tenía que ir de traje y corbata a la reunión. Tenía que ir de traje y corbata a la reunión. Eso estaba establecido. Estaba establecido y se le pidió expresamente que lo hiciera así. Pero él llegó vestido como es la usanza de Zelensky, como este guerrillero, ¿cierto?, que está en un país de conflicto, y por supuesto él mediáticamente quiere mostrar todo eso, y mucha gente por supuesto engancha con esto porque volvemos a la cosa emocional, pero lo real es que Trump, cuando lo encuentra abajo en la Casa Blanca y le da la bienvenida, le dice, so you're dressed up, o sea, vienes bien vestido en el fondo, pero era una broma de Trump, porque en el fondo ya las cosas partieron mal del momento que él no respetó el protocolo del vestuario que se le exigía, ¿no?, para asistir a esta reunión. Entonces vamos ordenando las cosas en este sentido, y nos va a poder entender, nos va a permitir poder entender mucho más de lo que empezó a pasar con lo que muchos han descrito como un desastre diplomático, a pesar de que yo creo que finalmente, y puedo hacer la predicción, yo creo que Trump va a ganar este acuerdo, pero el problema no es si de que se firme el acuerdo tal como estaba contemplado, sino que aquí hay otras intenciones, y hay otros motivos que explican el comportamiento de Zelensky y lo que pasó más adelante en esta reunión, y que eso justamente vamos a ver. Es importante entender que este tratado, sin entender esto no vamos a poder entender nada. Este acuerdo, porque no es un acuerdo, no un tratado. Este acuerdo que excluía las garantías de seguridad estadounidenses, porque lo que estaba pidiendo Zelensky era que se incluyeran, ¿cierto?, garantías de seguridad, y estas no se incluyeron en el acuerdo, y Zelensky estaba al tanto de esto, ¿no?, porque el acuerdo había sido redactado. Aquí, para darnos una dimensión, aquí está incluido el gas, el petróleo, el aluminio, estaban incluidas tierras raras de Ucrania, estaba el trilio, el galio, que como ustedes saben son recursos fundamentales además para todo el tema de la inteligencia artificial, y también por supuesto las aplicaciones militares. Así que todo este paso, este acuerdo, era visto como un paso para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y se presentó todo esto como un camino hacia la paz. Lo que se buscaba aquí era el cese al fuego inmediato, el cese al fuego inmediato para que dejaran de morir más personas. Esa era la urgencia, ¿no? Y había dos carpetas oficiales aquí que estaban listas, y estaban de hecho en una sala contigua, ¿no? Porque después de esta reunión tengo entendido que iba a haber una comida, y después de la comida se iba a firmar este acuerdo que constaba de dos carpetas que estaban completamente preparadas. Eran carpetas oficiales y las tenía el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su homólogo ucraniano también, que se iban a reunir con Trump y Zelensky en una mesa de conferencia en la sala este, después de terminar esto que nosotros vimos, este episodio, ¿no?, que surgió en este video. Y el plan que tenían ahí era firmar el acuerdo y luego celebrar una conferencia de prensa conjunta para poder celebrar este avance, pero ustedes vieron lo que pasó entre medio, ¿no? Entonces esta reunión, que terminó empezó como algo cordial, donde Trump festejó muchas veces a Zelensky, lo trató de un hombre valiente,
le dijo que sus soldados habían sido valientes y que por supuesto había que parar, ¿cierto? Que el interés de él era parar esto lo antes posible, pero las tensiones comenzaron cuando Zelensky empieza a mencionar estas garantías de seguridad. Eso es lo primero que hay que entender. Él empieza a mencionar estas garantías de seguridad y trataba de meter a Trump en este tema, ¿no? Y le decía, incluso le dijo, yo creo que usted, señor presidente, va a estar de acuerdo conmigo en este tema de que hay que parar a Rusia, ¿cierto? Tenemos que trabajar juntos para parar a Rusia, pero insinuando que esto involucraba, por supuesto, una acción bélica, ¿cierto?, de parte de Estados Unidos, ¿no? Y a lo que Trump, por supuesto, no entró en ese juego y siempre trató de mantenerse en la posición de un tercero, ¿no? Entendiendo que el conflicto era entre Rusia y Ucrania y él quería parar la guerra inmediatamente, y el mismo espíritu lo tenía bastante claro J.D. Vance cuando hace su intervención posterior, ¿no? Así que después las tensiones siempre se produjeron en este contexto, ¿no? Cuando Zelensky menciona el tema de las garantías, ¿no? Y ese tema es absolutamente clave. De hecho, lo analiza de manera magistral, y hay que darle todo el crédito al señor Jesús Enrique Rosas, ¿no? Que tiene él es especialista en lenguaje corporal y hace un análisis absolutamente exhaustivo de toda la reunión, y él va marcando los puntos claves donde que son indicadores, según la experiencia que tiene él como experto en el lenguaje corporal, de la incomodidad de Zelensky frente a estos puntos, ¿no? Estos puntos de la relación con Rusia, estos puntos donde él mencionaba el tema de las garantías de seguridad que le debía dar Estados Unidos, ¿no?, al régimen de Zelensky. Y ahí él marca, es muy interesante, si tienen la oportunidad de verlo, no tiene ningún desperdicio. Es un video que dura 1 hora 45, o 1 hora, creo que es 1 hora 45, y él hace un análisis exhaustivo y en detalle, ¿no? Y la verdad es que es muy clarificador poder entender esto desde la perspectiva del lenguaje corporal. Entonces él hace mención, este señor Jesús Enrique Rosas, a que las tensiones comienzan ahí, cuando Zelensky pide estas garantías que no estaban en el acuerdo. Y esto es lo mismo, pónganse a pensar ustedes, los que tienen experiencia en negocio o han estado en algún tipo de negociación, cuando usted quiere firmar un contrato, está a punto de firmar un contrato, porque eso es lo que estaba pasando ahí en la reunión. En términos simples, estaban a punto de firmar un acuerdo, a punto de firmar un contrato, y usted dice, parece que esta persona no va a firmar hoy día. Me da la impresión de que estamos perdiendo el tiempo, me da la impresión de que nos están tomando el pelo. Y ese fue, digamos, el espíritu que se empieza a ver, que empieza a aflorar a través de Trump, de su lenguaje corporal, ¿no? Y también lo detecta J.D. Vance, cuando se dan cuenta que a medida que van avanzando en esta reunión, Zelensky está tratando de llevar a Trump a algo que yo concuerdo absolutamente con Jesús Enrique Rosas. ¿Qué es lo que dice él? Dice, aquí a mí me da la impresión de que Zelensky todo el rato estuvo tratando, ¿no?, de que Trump asumiera un compromiso público frente a las cámaras de que se iba a involucrar en el conflicto, de que se iba a involucrar junto a Europa, a la OTAN en este caso, a acabar con Putin. Y este es un punto no menor, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Era una jugada que quiso hacer Zelensky y que no le salió muy bien en este sentido. Fue un desastre, ¿no? Pero hay mucho más, porque antes incluso de la reunión con Trump, Zelensky se había reunido con un grupo de estos promotores de la guerra en Washington también, un comité bipartidista que estaban, ¿cierto?, lo recibieron prácticamente como un héroe, pero que es gente que tiene intereses, ¿no?, en continuar el conflicto. No nos olvidemos de ese pequeño detalle y la agenda que siguen estas personas. Entonces ahí, por supuesto, él se sintió muy cómodo, a pesar de estar bajo la administración de Trump, pero vio una cordial y cálida bienvenida donde se lo veía como el centro de mesa, el héroe, ahí entre medio de todos estos burócratas de la guerra, y
por supuesto, seguramente él pensó que lo iba a tener el mismo recibimiento habitual, ¿no? Dentro de la Casa Blanca. Pero la verdad es que la administración de Trump es bastante diferente, ¿no? Por lo que ya sabemos y por la agenda que él mismo ha hecho pública, que es parte de su campaña. Su campaña, él dijo que iba a acabar con esta guerra, así que ahí no hay nada que reprocharle a Trump. En ese sentido, está tratando de generar este acuerdo para poder acabar con la guerra y, por supuesto, dentro de esto tratar de sacar algún tipo de provecho político, hay que decirlo también, y tratar de restituir en las arcas fiscales todo este dinero, donde incluso se ha visto que armas que han ido a parar a Ucrania han llegado de vuelta a los carteles mexicanos. O sea, es el compromiso que tiene también Zelensky con la causa de poder ganar la guerra, ¿no? Y de que a lo mejor no se lo puede culpar directamente a él, pero sin lugar a duda tiene que dar explicaciones por esto, porque está bajo su guardia todo este tema. Así que sigue avanzando toda esta reunión y ya llega a un punto, más o menos en el minuto 30, donde tanto Trump como Vance se dan cuenta de que el tipo no va a firmar el acuerdo. El tipo no va a firmar el acuerdo. O sea, todas las horas gastadas, todo el dinero invertido, todos los llamados a las conferencias de prensa y todo esto se iba a ir por el bote de la basura. Y es en ese punto, y no antes, que repito, fue algo muy cordial, es en ese punto y no antes que las cosas salen un poco más de protocolo. Pero hay que destacar algo que yo lo encuentro fantástico, ¿no? Que se haya hecho público todo esto nos permite entrar, ¿cierto?, a esa oficina oval que normalmente vemos en los momentos en que se abre el lente de la cámara solamente, y en las películas, y el resto queda solamente para la imaginación colectiva. ¿Cómo son estas reuniones? ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? Yo creo que esto es, primero, una señal de transparencia, de que las personas pueden observar lo que está pasando adentro en temas tan complejos como lo que significa llevar a cabo una guerra, un esfuerzo mancomunado de hacerle la guerra a Rusia. Hablo de la Unión Europea, aliada por supuesto con Estados Unidos, que eso es lo que quiere la Unión Europea, y ya vamos a ver por qué, porque las últimas declaraciones también han dado cuenta de eso y dan cuenta y le dan la razón al señor que mencionábamos recién, experto en lenguaje corporal, el señor Jesús Enrique Rosas, que él tiene la tesis, ¿no?, de que por supuesto esto era un setup, ¿no?, una operación de alguna manera que estaba haciendo Zelensky para obligar a Trump a que se comprometiera a dar un paso más allá, ¿no?, y hacer un compromiso público de que Estados Unidos seguía del lado de apoyar esta guerra contra Rusia, darle ciertas garantías, ¿no?, de que Estados Unidos iba a seguir, ¿no?, imbuido en este conflicto y dando apoyo. Por supuesto hay que entender la posición negociadora, ¿no?, porque Zelensky lo que quiere hacer aquí es tratar de aprovechar las cámaras para sacarle algún tipo de declaración a Trump y poder usar eso a favor de él. Y hay un punto mucho más allá. ¿No habrá sido acaso que él llegó? Porque si fue a la reunión y no firmó, esa es la gran pregunta. ¿Para qué fue a esta reunión si finalmente no firmó? ¿No habrá hablado, o con quién habrá hablado antes? Ya sabemos que tuvo esta reunión en Washington, pero también sabemos el rol que tiene la Unión Europea, ¿no? Y cómo están preocupados de continuar a toda costa con este conflicto, ¿cierto? Y esto, por supuesto, con toda esta campaña mediática que han hecho para demonizar a Putin, y ustedes saben perfectamente que yo pongo las cosas, Putin no es de mi devoción tampoco, ¿no?, pero tratando de entender las cosas en cierto contexto, ¿no?, se ha hecho toda esta campaña y ha sido una campaña mediática, y eso se paga, ¿no? Entonces se estaba ya sentando hace mucho tiempo las bases, ¿no?, para preparar psicológicamente al público. Ojo, preparar psicológicamente al público para un conflicto de proporciones dentro de Europa. Y ya vamos a ver lo que opina el señor Armstrong, que muchos de ustedes conocen, que es un analista que tiene un sistema
computacional, ¿no?, que se basa en los datos del mercado para predecir cosas a futuro, ¿no? No es magia, esto es una computadora que hace predicciones en base a los datos del mercado. Entonces, no habrá sido que le dijeron no firmes nada con Trump si no te da ciertas garantías. Y esto podría haber sido por muchos motivos. Uno, por echarle a perder la fiesta a Trump, porque recordemos que como Trump tiene este espíritu también bastante bravucón de repente, Trump se está vanagloriando, por supuesto, y esto hubiese sido un tremendo logro político para Trump poner fin a la guerra de Ucrania. ¿Cuánto? A los primeros 30 días de su mandato, 38 días, 40 días de su mandato, 40 y tantos creo que van. Imagínense el logro político, ¿no? Otra promesa cumplida. Eso habría sido devastador, no solamente para los planes de continuar con este conflicto, sino que hubiese sido devastador para la OTAN, ¿no? Y entendiendo también que la OTAN no puede continuar con este conflicto sin el apoyo de Estados Unidos, y ese es otro factor absolutamente clave. Y vamos a ver cómo se está desarrollando esto en este momento, porque esto es realmente impresionante. Puede que esté equivocado, pero me atrevo a hacer una predicción. Yo predigo que va a salir victorioso Trump de esto, en el sentido de que va a lograr el acuerdo. Va a lograr el acuerdo porque él sabe perfectamente, como se lo dijo en la reunión, que él no tenía las cartas. Que Zelensky no tiene las cartas. Y que la única manera de salir del conflicto y salvar vidas y ponerle fin a la guerra y salvar la vida de sus compatriotas y salvar lo que queda del país, ¿no?, con todo lo que eso implica, es que la administración de Trump lo ayude a evitar la muerte de más de sus compatriotas. Y es el argumento que además le hace J.D. Vance, ¿no? Bueno, como diciendo, ¿quieres poner fin a esto o no? ¿O estás atacando al presidente y te considero una falta de respeto en lo que estás haciendo? Imagínense que ya estaba en la mente de Trump y en la mente de Vance y a cuántos funcionarios de la Casa Blanca que ya había pasado por el protocolo, ¿no? Por la vestimenta primero. Mucho de esto se sabía dentro de la prensa, ¿no? La prensa sabe, sobre todo la que va a la Casa Blanca, del protocolo. Y por eso hay algunos que interpretaron esta una pregunta como estúpida que le hicieron gente de la prensa, pero que no es tan estúpida. Cuando le preguntan a Zelensky, bueno, ¿y usted por qué usa esa ropa? Como diciendo, ¿por qué no usas terno y corbata para venir acá? Pero eso también nos da ciertas luces de lo que podría haber estado pasando. Entonces, si se fijan, todavía ni siquiera hemos llegado al punto donde aquí estaban pasando muchas cosas antes, y eso es lo que quiero hacer hincapié en este programa, de que ni siquiera empezara esta discusión, donde lo que hace Trump finalmente pone a Zelensky en su lugar y le dice, en el fondo, nosotros, la postura de nosotros es la postura de un tercero. Yo no me voy a aliar contigo contra Rusia, porque yo soy un tercero que está tratando de negociar. Yo puedo entender que tú tengas odio por tu enemigo y tu enemigo tenga odio por ti, pero necesitamos firmar el acuerdo. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de Zelensky? Si no respetó el protocolo y no quiso ir a firmar el acuerdo, ¿a qué fue? Esa es la pregunta que queda. ¿Con quién habló antes? ¿Por qué se niega a firmar esto? ¿O esto también era quizás estaba planificado desde un inicio que fuera así? Me refiero por parte de Zelensky, porque yo les aseguro que el objetivo de Trump y Vance y la administración en general era firmar el acuerdo, si eso era un logro para ellos, un triunfo político, ¿no? Y además ponerle fin a esta locura que es la guerra. Entonces aquí llegamos al punto donde, como estamos viendo en un mundo al revés, el que quiere parar la guerra es el loco. El que quiere parar la guerra es Hitler. El que no quiera que mueran más personas es el malvado. Pero aquellos que quieren continuar con la guerra,
aquellos que quieren llevar al mundo al borde de una guerra, de un conflicto termonuclear o lo que usted quiera, ¿no? Esos son los que están del lado correcto, son los buenos. A pesar de que apoyen el socialismo, de que vayan contra la libertad de expresión, como lo está haciendo el gobierno de Starmer en el Reino Unido, ¿cierto? Macron en Francia, toda esta gente que ha apoyado abiertamente a Zelensky. No, ellos no son los malos, ellos son porque el mundo está al revés, ¿no? Trump es Hitler. Como decían un par de acalorados hoy día que no tenían idea lo que estaba pasando. Porque jamás mencionaron ni lo del protocolo, ni el objetivo de la reunión, ni todo lo que estaba pasando entre medio, ¿no? Y se quedaron con esta reacción emocional, que quién gritó más fuerte, que quién dijo esto, que quién dijo lo otro. Y yo estoy tremendamente agradecido de que esto sea público, porque esto nos permite ver, y así lo deberían ver muchos analistas que incluso están en desacuerdo con la que yo respeto también, que están en desacuerdo con la administración de Trump, pero que hay un esfuerzo por transparentar y mostrarle a la gente lo que realmente está pasando. ¿Cómo son estas negociaciones? ¿No? ¿Cuáles son los intereses reales de estas personas que vienen a negociar? Con la excusa de querer parar una guerra. Les pregunto yo, ¿era acaso esa la verdadera intención de Zelensky o siempre ha sido meter y seguir metiendo a Estados Unidos en medio de este conflicto para que haya una guerra aún mucho mayor? Porque si ustedes se fijan, en esta reunión, en ningún momento ves que Trump se refirió a parar la guerra, y este especialista Jesús Enrique Rosas, que les vuelvo a repetir, detectó todos estos puntos donde Trump afirmaba ponerle fin al conflicto y que quería la paz, y la reacción de Zelensky en cada uno de esos puntos era una bandera roja. Estaba en desacuerdo, movía la cabeza, se ponía incómodo. Entonces volvemos a la misma pregunta. ¿Para qué estaba ahí? Y después, por supuesto, ¿para qué voy a entrar en lo que ya han dicho todos? Todo esto se desata, ¿no? Cuando, por supuesto, falta el respeto abiertamente, nuevamente, interrumpiendo a J.D. Vance cuando le estaba haciendo un punto, ¿no? Y lo trató poco menos de ignorante, que él tenía que ir a Ucrania para ver lo que estaba pasando ahí, ¿cierto? Y Vance en ningún momento había interrumpido a Zelensky, todo lo contrario, lo dejó hacer sus puntos, lo dejó hablar, fue respetuoso con él. Y cuando Vance le saca lo de que no puede seguir poniendo muchachos en la línea del frente, tratando de reclutar gente sin sentido, porque ya no tienes manpower, le dijo, ya no tienes, ¿cómo se llama? No tienes tropas para combatir. No tienes tropas para combatir. Y ahí la reacción de Zelensky le dice, no, es que me estás poco menos que faltando el respeto. Ahí se hace la víctima. Es dentro de ese contexto, ¿no? De las reiteradas, si ustedes se fijan por protocolo, aquí hay reiteradas faltas de respeto hacia la figura de Trump, hacia lo que representa hacia el protocolo, lo que representa la oficina oval, que Vance le dice, ¿crees que es respetuoso? Le dice a Zelensky, porque él se lo dijo textual, ¿crees que es respetuoso venir a la oficina oval de los Estados Unidos de América y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país? Y aquí hay que poner mucho ojo con esto, porque aquí se abre otra arista, y es la arista que más me interesa a mí explorar. ¿Caerá acaso Trump en la trampa de ser arrastrado también a este conflicto? No había ahí un interés claro de, por supuesto, poder a toda costa continuar el conflicto, porque eso es lo que demostró Zelensky, y demostró que no estaba dispuesto a firmar ningún tratado. Y recordemos que aquí también hay un factor que no podemos perder de vista, que es la facción más radical, esta facción radical que existe dentro de Ucrania, que apoya a Zelensky, ¿no? Y que muchos son estos fanáticos, miembros algunos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo hemos visto en el Azov Battalion, en el batallón Azov, y todos estos, ¿no? Que bajo ningún punto de vista quieren la paz.
sino que quieren seguir con el conflicto porque ya el odio está enraizado. Ustedes saben cómo son los conflictos, cuando ya la venganza viene de un lado, del otro, y ya es tanta la sangre derramada, a veces las cosas tienen que decantar un poco más allá incluso para poder pedir la paz, a lo mejor, o para poder desear la paz. Y yo creo que por lo visto no se ha llegado a ese punto. Y la actitud de Zelensky es una muestra, ¿no?, clara de eso. Si no, estarían tratando de ponerle fin al conflicto. Y yo creo que Trump no se va a dejar arrastrar. Y espero que no sea así. Si es así, vamos a ser los primeros en criticarlo, ¿no? Que no se va a dejar arrastrar a esto. Y ya dio las primeras señales, ¿no? Por lo menos poniéndose firme, porque eso fue lo que hizo él, ¿no? Él se puso firme y dijo: no nos va a venir a decir aquí, ¿cierto?, en el fondo, cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Tú estás solo y los que te apoyan son débiles, refiriéndose a la Unión Europea. No pueden hacer absolutamente nada si nosotros no los apoyamos. Y las cartas las tenemos nosotros ahora. Así que más te vale negociar, porque no tienes las cartas y no estás en ningún tipo de posición para poder negociar aquí. O sea, si yo sigo con este análisis, ¿para qué vamos a hablar de después cuando le dice Zelensky, le dice comete la estupidez ya brutal? Con eso ya puso el broche de oro. Y eso da pie para todo lo que pasó después, posteriormente, cuando le dice a Trump que en el fondo Estados Unidos no sabe lo que es un conflicto de esta magnitud, porque tienen un tremendo mar que los separa de este tipo de conflictos. Y le dice, pero ustedes ya van a saber cómo va a ser esto. O sea, ustedes ya lo van a sentir, le dice. Y ahí magistralmente Trump le responde: mira, no me vas a venir a decir a mí cómo nos vamos a sentir, porque tú no estás en posición de eso. No me vas a decir a mí cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir muy bien por lo demás, le dice. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Dónde está la falta de respeto, la falta de... Está claro de dónde viene el fallo, si lo queremos llamar de una manera muy elegante, el fallo protocolar, ¿no? Y es por eso que lo tratan de falta de respeto. Y además lo tratan de falta de respeto porque va a pedir mucho más de lo que ya se le ha dado, ¿no? Y no está conforme con lo que se le ha dado y él quiere mucho más. Además quiere negociar, ¿cierto?, que Estados Unidos poco menos que los defienda. Porque también le dirán, y él sabrá que Estados Unidos tendrá que proteger sus inversiones una vez que las haga ya con todo este tema minero que recién mencionamos, ¿no? Y a ver, ¿hasta qué punto puedo presionar a la administración de Trump para poner soldados en suelo ucraniano? Y con eso, por supuesto, el conflicto con Rusia ya está desatado. Esos son los puntos que yo considero más peligrosos, ¿no? Entonces, Zelensky es un manipulador profesional, ¿no? Recordemos que es actor, veamos de dónde viene. Y me recuerdo de Gonzalo Lira, ¿por qué no hacer una mención a él? Elon Musk publicó hace unos días atrás, ¿no?, el tema de Gonzalo Lira, ¿no?, que era un periodista. Más que periodista, él era un comentarista que se hizo muy popular en YouTube con otro tipo de temas, ¿no? Coach, no sé cuánto se llamaba uno de los canales que él tenía antes de irse a Ucrania, donde hablaba de cosas de cómo conquistar, cómo ser atractivo para las mujeres. Tenía una cosa así. Pero después él se va a Ucrania y Gonzalo Lira empieza a reportear lo que pasaba en terreno, ¿no?, en medio de la guerra, estando en un departamento. Y él empieza a decir quién era Zelensky, de dónde venía Zelensky, cómo Solomoisky creo que era el que lo financió, el que creó el programa de televisión donde él participaba, y todo esto con un objetivo, según él, de tratar de llevar a Ucrania a una posición más pro-OTAN. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, degradando a la juventud, metiendo toda esta agenda de LGTB, donde él participaba, si uno lo ve en los videos antiguos. Ahí está, ¿cierto?, el señor Zelensky en este programa de televisión, llevando toda la basura occidental a países que son muy difíciles de corroer, ¿no? Por lo menos cuesta más. Y Zelensky fue parte, ¿no?, a través de este programa de televisión que denunció en su momento, dentro de los inicios, ¿no?, de Zelensky, que esta historia es pero clave para poder entender
Habría que corroborar cada una de las cosas que dijo ahí Gonzalo Lira, pero a mí me parece que era muy creíble, tenía mucha información, alguien le estaba dando muy buena información, y esa fue la razón por que finalmente lo acallaron, ¿no? Fue las mismas tropas de Zelensky que llegaron a su departamento, lo tomaron preso, se lo llevaron, finalmente terminó en una prisión antes de tratar de escapar de Ucrania y murió ahí. Murió ahí. Porque hay que mencionar a Gonzalo Lira dentro de toda esta historia, ¿no? Él le abrió los ojos a mucha gente sobre el conflicto de Ucrania en Estados Unidos particularmente, porque los videos él lo hacía todos en inglés, ¿no? Hablaba un inglés perfecto por lo demás. Entonces, si yo tuviera que ponerle un título a este video o a la actuación de Zelensky, algo que ningún medio ha hecho, ¿no? Ningún medio tradicional, ¿cuál sería el título? Manejando el contexto, ¿no? De lo que pasó, por lo que ya ha trascendido y por lo que está en este video. El título es muy simple. El título sería Zelensky se niega a firmar el acuerdo de paz para acabar con la guerra en Ucrania. Ahí tienen un título para lo que pasó en esa reunión. El resto es puro humo, porque estaban ahí en esa reunión para eso. Y se dio 1000 vueltas. Cada vez que le hablaban del acuerdo, de firmar el acuerdo, de poner el fin a la guerra, él desviaba la atención y se ponía incómodo. Y en ningún momento tuvo la voluntad de reafirmar ese compromiso de acabar con la guerra en su país. Ojo con ese pequeño detalle. Es más, no hubo ningún tipo de empatía de parte de Zelensky por la pérdida de vidas humanas, porque Trump lo trató de llevar a ese punto, Vance lo trató de llevar a ese punto, si nos queremos concentrar ya tanto que hay mucha gente para analizar esto se concentra en el punto de vista emocional. Bueno, partan por ahí, ¿no? Si vamos a hablar de las emociones, ¿dónde están las emociones de Zelensky tratando de, ¿cierto?, de evitar la pérdida de vidas humanas? Y tanto a esta gente que critica esto le preocupan las famosas emociones y se deja guiar por las emociones. Cuando uno es emocional para analizar algo, eso no significa que yo tenga la razón ni que esté del lado de la razón. Estoy a nivel emocional nomás, ¿no? Entonces eso demuestra un poco en qué está pensando esta gente, ¿no? El representante de este héroe, ¿no?, que muchos consideran que nadie le está quitando tampoco la valentía ni a los soldados ucranianos ni lo que ha tenido que pasar la gente en Ucrania. Y eso es algo que Trump también reafirmó. Dijo, a mí, yo destaco en el fondo que ambos bandos estén peleando una guerra y para eso se requiere valentía, ¿no? Pero a mí me interesa llegar a la paz, ¿no? Y para eso tenemos que llegar a un acuerdo. Así que la administración de Trump aquí estaba presionando hace semanas antes de que esto pasara para que se firmara este famoso acuerdo sobre los minerales. Todo esto se hiciera además a un nivel ministerial y Ucrania se había negado. ¿Qué es lo que quería Zelensky? Garantías de seguridad, ya lo dijimos. Pero los funcionarios estadounidenses pensaban que las negociaciones serían mucho más difíciles con Putin. Putin era el más complicado para ellos, por lo que hoy, por supuesto, muchos de ellos, como ha trascendido y han publicado algunas personas que tienen acceso a fuentes dentro de la Casa Blanca, han dicho Putin no había podido creer que haya sido Zelensky quien ha sido más difícil, ¿no? Haciendo demandas maximalistas, ¿no? Queriendo mucho más, según le dijeron las fuentes que tiene Jennifer Jacobs, que es la que publica esta información. Además, ella no es cualquier persona, es periodista senior de la Casa Blanca de CBS News. Entonces tendrá algún grado de contacto, no me cabe la menor duda, ¿no? Incluso ella dice que cuando se les preguntó si el acuerdo sobre los minerales todavía estaba sobre la mesa, esto lo puso ella el 28 de febrero, varios altos funcionarios de Trump dijeron, hoy no. Nada de este drama fue premeditado. Los funcionarios de Trump se mostraron incrédulos ante la sugerencia, dice ella, de algunos medios de comunicación de que podría haber sido así.
A pesar de todo, dice ella, bueno, el saludo entre Trump y Zelensky fue cálido, ¿no? A pesar de todas esas tensiones que habían bajo la mesa. Y es ella también la que dice lo que frustra al equipo de Trump, que a mí me parece muy coherente, es la aparente lentitud de Zelensky, que parece empecinado en que la guerra no tiene fin. Zelensky y los líderes europeos desconfían de la estrategia de Trump. Y creo que va mucho más allá. No tiene ningún interés en que pueda parar este conflicto. Entonces, aquí lo primero que pasa después de esto es, por supuesto, va a buscar conforto Zelensky, ¿no? Para que este bebé no lo vayan a hacerle un poco de cariño, ¿no? Y muestren que no está tan solo. Con esta imagen de víctima, llega al Reino Unido, lo primero que hace es reunirse con toda esta gente que está anunciando la guerra, la catástrofe climática hace no sé cuánto tiempo y cuánta cosa más, ¿cierto?, horrorosa que nos va a venir a nosotros la humanidad por el solo hecho de seguir existiendo y por el solo hecho de seguir ocupando un lugar en este mundo. Tenemos que estar aterrorizados por lo que viene. Y esos son los que van a confortar al señor Zelensky y le ofrecen absolutamente todo su apoyo. El problema es que ¿qué apoyo le van a dar si Europa no tiene las condiciones que tenía, no sé? Es que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial las tenía, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando quedó cercada, el cerco se corrió prácticamente hasta el Canal de la Mancha. ¿Qué fue lo que hizo Churchill, ¿no? Recurrir a su amigo FDR. Churchill tenía absolutamente claro que no podía ganar la guerra, ni siquiera pensar en ganar la guerra si no era con el apoyo norteamericano, especialmente porque recordemos que esto era en plena batalla de Inglaterra, en esa época, ¿no? En ese tiempo donde la guerra estaba absolutamente desatada y era cuestión de días, horas, semanas o quizás minutos de que se les viniera una invasión a gran escala, ¿no? O por lo menos el dominio del espacio aéreo, ¿cierto? Y que eso podría conllevar después, por supuesto, a una invasión ya con botas alemanas en la tierra, ¿no? Pero lo concreto es que después de la famosa reunión esta, donde no se firmó el famoso acuerdo, Zelensky apareció en Fox News, ¿no? Y reconoció que se arrepentía de lo que había pasado, pero dijo que cree no haber hecho absolutamente nada malo. Dijo, miren la declaración, no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo. Eso le da por lo menos pie para negociar más adelante, no estoy seguro. Después va a decir, eso abre las posibilidades, ¿no? Y eso muestra esa declaración realmente en qué posición está él, que Trump tiene toda la razón cuando le dice, no tiene todas las cartas. Él dijo, respeto además al presidente Trump y al pueblo estadounidense, pero tenemos que ser muy honestos y directos para entendernos, ¿no? Entonces aquí hay todo un tema también que es un punto, veamos los puntos válidos que puede haber tenido Zelensky, ¿no? Estas preocupaciones, pongámonos un minuto en el lugar de él, ¿no? Aunque yo creo que la posición de él es un poco indefendible por la misma calidad en que se encuentra ahora, ¿no? En esta cosa completamente desventajosa para él. Pero él habló de las preocupaciones que tiene sobre estas garantías de seguridad, ¿no? Que puede ser razonable, ¿no? Pedir garantías de seguridad, pero me temo yo que eso lleva a escalar el conflicto a un nivel mucho mayor y puede haber tenido instrucciones de la gente más fanática de haberle pedido mencionar algo que no estaba en los acuerdos. Y también él menciona otro punto que también puede ser muy razonable. Él dice, bueno, Rusia no cumplió ninguno de los acuerdos y en el fondo no me da garantías esto de que firmemos esto que se va a cumplir. Pero ahí Trump se puso como garantía, ¿no? Le dijo, bueno, en el fondo le dijo, eso te ha pasado a ti y le ha pasado a otros, le ha pasado a Obama, le ha pasado a Biden, pero a mí Putin nunca me ha dejado de cumplir, ¿no? Es más, ahí Trump hace mención a todo lo que generó la famosa esta operación que hicieron de inteligencia para en el fondo desacreditar a Trump con el famoso tema de Rusia y todo lo que pasó ahí. Dijo, en el fondo Putin nunca se quejó de esto, a pesar de que le estaban echando la culpa de todo, incluso del famoso laptop de Hunter Biden, y él no se quejó de esto y en el fondo vivió esto conmigo, sin prácticamente decir ninguna palabra, y se tuvo que tomar este trago amargo también, ¿no? Lo cual también es
por supuesto, una realidad y llamaba la atención de que no había mucha respuesta de parte de Putin, y yo siempre pensé que estaba esperando que volviera la cordura, que volviera alguna persona con pantalones a controlar este país que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, de los armamentos más sofisticados del mundo, y no puede estar en manos de la gente, del tipo de gente como lo fue la administración de Joe Biden, o ni siquiera haber pensado en haber propuesto a una persona sin ningún tipo de condición para poder dirigir un país como este, como era Kamala Harris, ¿no? Aquí sí hubiera habido, en conclusión, una real voluntad del cese al fuego y de evitar la pérdida de vidas humanas y de evitar una guerra. Zelensky hubiera podido obtener este acuerdo y hubiera podido obtener beneficios económicos también de la administración de Trump, de hacer negocios, ¿no?, para explotar también estos minerales, y esto le podría haber dado una salida al conflicto, una salida rápida, por lo menos poner un alto al fuego, y también, algo muy importante, darle la pelota a Rusia. ¿Qué hubiera hecho Rusia? También habría que haber visto, haber proyectado esto, en qué posición iba a quedar Rusia después, porque después Rusia iba a tener que mover las fichas y ver qué voluntad realmente podría haber tenido Rusia, o tiene Rusia, para poder solucionar el conflicto, y ahí la pelota se hubiese desplazado también, y esto habría sido una señal de buena voluntad, de compromiso, cosa que no sucedió, ¿no? Esto finalmente lo que demuestra es la inmadurez, ¿no? Porque da la sensación de que Trump con Vance estaban hablando con un niño con problemas emocionales, aparte de ser incompetente, inmaduro, por la manera en que se vistió, en que llegó a la reunión, y por supuesto esperemos que la relación con la administración de Trump no esté rota hasta ahora, porque aquí muchos están hablando que Ucrania ahora debería optar por un nuevo liderazgo en este momento, ¿no? Considerando además lo que les decía, el tema de la popularidad, ¿no? Entonces aquí hay el primer ministro español, por ejemplo, porque esto ha estallado en una tormenta internacional, como lo reporta bien aquí Zero Hedge. Dice el primer ministro español, Sánchez, dice: Ucrania y España están con vosotros. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Barrot, dice que la Rusia de Putin es el agresor, solo hay una necesidad: Europa, ahora se acabó el tiempo de las palabras, es hora de actuar. Todo este discurso belicista. Scholz dice que Ucrania puede confiar en Alemania y Europa. Von der Leyen no podía faltar, ¿no? ¿Qué es lo que dice ella? Dicen: sean fuertes, sean valientes, no tengan miedo, nunca están solos, querido presidente Zelensky, como si ella estuviera poniendo las botas de sus hijos, si es que tiene, ¿no?, en este conflicto. Desde la oficina, ¿no?, es muy: sean fuertes, sean valientes. El presidente lituano que ha dicho, dice que Ucrania nunca estará sola. El primer ministro portugués dice que Ucrania puede contar con nuestro apoyo. El presidente de la República Checa afirma: estamos más que nunca con Ucrania, es hora de que Europa redoble sus esfuerzos. ¿Para qué hablar lo que dijo el de la Unión Europea? El alto responsable de la política exterior, Callas, afirmó: hoy ha quedado claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Depende de Estados Unidos y de los europeos asumir ese desafío. ¿Qué es lo que pretende con esas declaraciones? ¿Dar un golpe de Estado o generar las condiciones para eso? El primer ministro el primer ministro polaco, Tusk, publica en X: querido Zelensky, queridos amigos ucranianos, no estáis solos. Macron, por supuesto, no podía quedar atrás y dice que Rusia es el agresor y Ucrania es el pueblo agredido. Pero si eso, se dan cuenta cómo tratan de inflamar el conflicto, esa declaración irresponsable lo único que hace es acabar con más vidas humanas, porque vuelve al fragor del combate. No es una declaración para un estado de negociación. Ambos piensan, por lo demás, que el otro es el agresor, ¿no? Rusia piensa que la frontera que desplazó la OTAN, y por supuesto Ucrania, que también se prestó, ojo, para ese juego, dice que fue invadido por Rusia, lo cual también es real. Entonces Chuck Schumer, no podía faltar, ¿no?, demócrata de Nueva York, dijo que Trump y Vance están haciendo el trabajo sucio de Putin. ¿En qué ayuda eso? En nada, ¿no? Pero Trump es el malo, Trump es Hitler. Y continúan con la cosa Rusia. The Atlantic, un medio abiertamente de izquierda en Estados Unidos, emocionadísimo, escribió: Trump y Vance han revelado a los estadounidenses y a los aliados de Estados Unidos su alineación con Rusia
y su animosidad hacia Ucrania en general y su presidente en particular. La verdad es fea, pero es necesario enfrentarla. Esta es la lengua ponzoñosa de Satanás. ¿En qué ayudan todos esos comentarios? Podrían haber dicho, ¿cierto? Tratemos de llegar a un acuerdo, apoyamos, ¿cierto? Que haya un entendimiento, que por lo demás es bastante políticamente correcto, ¿no? Como les gusta a ellos. Pero no, todo esto son declaraciones incendiarias. Lo que dice la Federación Rusa, que debe haber estado pidiendo al sótano del Kremlin que destaparan una de esas botellas de vodka que deben tener desde la época de Stalin, ¿no? Medvedev escribe en X: el cerdo insolente finalmente recibió una buena bofetada en el despacho Oval y Trump tiene razón, el régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial, y añade, por primera vez Trump le dio la verdad a la cara al payaso de la cocaína. Y el presidente húngaro, Viktor Orbán, que se ha mostrado sensato y ha conducido su país, ¿cierto?, durante todos estos tormentosos tiempos para la Europa. Viktor Orbán agradece a Trump por defender la paz. ¿Qué ha dicho Elon Musk? ¿No? Ha dicho Zelensky se ha destruido a sí mismo en los ojos del pueblo norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Mi conclusión final con esto, ¿no? Pero antes vamos a nuestro querido auspiciador Volcano Trailer para conocer estos fantásticos refrigeradores a 12 volts que realmente te pueden cambiar la vida y lo puedes usar prácticamente en cualquier circunstancia. Conozcámoslos. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa. Todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros. Sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil. Ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Entonces, si ustedes se fijan, está sin opciones. ¿Cuáles son las alternativas que puede tener Zelensky sin tener la ayuda de Estados Unidos? ¿Qué podría hacer? ¿Esperar que vuelvan los demócratas al poder dentro de 4 años?
esperar a que Europa se rearme, como dice Zero Hedge, este medio, no, esperar a que Europa se rearme, rezar por una cámara demócrata y tener un tercer impeachment a Trump, o su alternativa es tragarse su orgullo, regresar a la Casa Blanca, firmar el acuerdo sobre minerales de tierras raras, invitar a los europeos a este acuerdo y esperar que Trump pueda advertir a Putin, como lo hizo con éxito entre el 2017 y 2021, de que no se atreva a intentarlo de nuevo. Como, ¿se recuerdan cuántas veces ha dicho eso? Esto no hubiera pasado bajo mi guardia. Under my watch. Así que aquí, si se produce el alto al fuego, podría haber un acuerdo comercial, podría haber una presencia europea sobre el terreno, afluencia de empresas occidentales, además hacia Ucrania, lo que mejoraría la economía. Podría incluso haber elecciones. En este caso, ganarían Zelensky y su partido. ¿Cierto? Sería una victoria, ¿no? Y en caso contrario, habrá un gobierno transparente que revele exactamente a dónde fue a parar todo el dinero de la ayuda financiera occidental. Muy complicado. Así que ya se está hablando de que podría volver Zelensky a conversar con Trump lo antes posible, y ya hay rumores de que podría firmarse este famoso acuerdo. Por eso yo creo que finalmente, en la posición en que está él, y esto no ha sido más que a lo mejor para reiterarle, para sacarlo del shock, este shock donde estaba acostumbrado a recibir el apoyo de todo el mundo, de ser recibido como un héroe en todo el mundo, bueno, ahora se dio cuenta cuál es la realidad. Y esto ha sido un shock, y yo creo que probablemente por eso esto se dio dentro del contexto que se dio y con las palabras que se dio. Yo creo que eso es parte también de la reacción normal y natural al tratar como una persona como Zelensky, ¿no? Que no se quiere plegar a las normas, que quiere que le den absolutamente todo, que no está dispuesto a dar nada, ni siquiera ponerse el traje que se le pidió, que era lo mínimo, después de todo el dinero que le ha pasado a Estados Unidos, habiendo estado bien o mal lo que hizo Estados Unidos y la administración de Biden, ni siquiera tiene el más mínimo respeto por eso. Entonces, ¿qué va a pasar en Europa, según Armstrong? Que yo les dije, vamos a ver el análisis de Martin Armstrong, que advierte, por eso necesitan una guerra con Rusia, porque Europa se está derrumbando. Este es un legendario analista financiero. Ya lo hemos visto en el programa, hay varios programas sobre él y ha sido tremendamente asertivo hasta ahora. Por eso yo lo sigo citando, ¿no? Y él dice que el ciclo geopolítico está regresando con una nueva advertencia sobre la guerra que se avecina en Europa. A ver si muchos de los que están ahora diciendo que Trump es Hitler y que por lo demás no nos arrastró a ningún conflicto, a ver qué van a opinar en un par de años más, si esto sigue así. Porque él dice que algunos de los puntos destacados que tiene Trump aquí son, y que hay que prestar atención, el presidente Zelensky no está listo para la paz, número uno. Eso se demostró en la reunión. Abramos los ojos. Zelensky está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Eso es evidente, ¿no? Y o llega a un acuerdo o nos vamos. Eso es lo que dice el señor Armstrong. Dice, parece que Zelensky inició intencionalmente una pelea con Trump en la Casa Blanca. Parece además que todos los países de Europa están apoyando más la guerra en Ucrania. Y ahora se está hablando, adivinen de qué, de un nuevo ejército de la Unión Europea. Y Armstrong dice por qué. Y esto les va a interesar. Dice porque todos se enfrentarán al colapso de la Unión Europea. La deuda es simplemente increíble. Nunca se consolidaron. Entre el COVID, el cambio climático y las sanciones a Rusia, atención, porque muchos de los que apoyaron exactamente estas cosas tienen esto en común, ¿no? Entre el COVID, el cambio climático y las sanciones a Rusia, la economía alemana se ha contraído entre un 3 y un 5%. El crecimiento económico en la Unión Europea es espantoso. Europa se está derrumbando y por eso necesitan la guerra, por eso respaldan a Zelensky.
En un nuevo informe que publicó además Armstrong, explica por qué se avecina una guerra en Europa y por qué se avecina. Y Armstrong dice lo siguiente, dice, en este informe reuní un montón de titulares. El Financial Times de Londres, por ejemplo, dice y destaca, ¿cuál es el titular? Preguntan. Bueno, Estados Unidos es ahora el enemigo de Occidente. Eso es lo que están instalando, ¿no? Y por eso Trump dice, nos vamos. Zelensky ha admitido que falta el 58% de los 350.000 millones de dólares que le dio Estados Unidos. Y si cortas la financiación, dice Armstrong, vas a descubrir la verdad. Trump debería recortar hasta el último centavo, sacar todo lo que pueda. Zelensky cuenta con que Europa sustituya a Estados Unidos, por eso es tan arrogante, y Trump deberá largarse de la OTAN lo antes posible. Entonces se pregunta, ¿por qué han aparecido todos estos informes en los últimos meses sobre el oro que llega a Estados Unidos desde Europa? Recordemos que hay múltiples informes y múltiples personas que han hablado de este oro que estaría llegando a Estados Unidos desde Europa. Algunos han afirmado que es por el tema de Fort Knox, ¿cierto? Que por la auditoría, pero hay diferentes, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero la versión de Armstrong es un poco distinta. Él dice, ¿por qué ha aparecido todo este oro? Y dice, la semana pasada estuve hablando por teléfono y no puedo decirte cuándo, pero cuando estás a punto de entrar en guerra, el capital se mueve. En este momento estoy preocupado por lo que pueda pasar a partir del 15 de mayo, dice él. Nuestro ordenador Sócrates, que muchos de ustedes ya conocen, que es el ordenador que le permite hacer estas predicciones, el sistema, en realidad dice que Europa va a entrar en guerra. Y yo lo he puesto en este informe. Europa perderá. Por eso el oro está llegando a Estados Unidos. El señor Martin Armstrong también sostiene que podemos olvidarnos de las predicciones sobre un colapso del dólar estadounidense en el futuro cercano. Dice que esto no va a ocurrir, pero lo que sí va a ocurrir, dice Armstrong, es que el euro es el que se va a extinguir. Y también predice lo siguiente. He publicado lo que el ordenador Sócrates publicó sobre Ucrania. Es una línea plana y nunca he visto eso en ningún otro país. Es una línea plana, se está pagando, eso es todo. Así que, entre otras de las preguntas que le hacen al señor Martin Armstrong, él le pregunta lo siguiente, le dice, ¿la elección del presidente Trump detuvo un intercambio termonuclear con Rusia? Y dice, absolutamente. Dick Cheney apoyó a Kamala, Liz Cheney y Adam Kinzinger estaban en el comité del 6 de enero. Ambos son neoconservadores. Adam Kinzinger dijo, podríamos derrotar a Rusia en 3 días y no emitieron nada más que propaganda todo el tiempo. Bueno, ahí hay mucho más, ¿cierto?, de todo esto en este informe que se llama El golpe neoconservador de Europa y por qué Zelensky no quiere la paz. Así que si algo ha quedado meridianamente claro allí es el hecho de que ves que se le mencionaba el tema de la paz, de llegar a este acuerdo, él se ponía muy nervioso y creo que finalmente eso fue lo que demuestra el verdadero espíritu con el que fue Zelensky a esta reunión. No sabemos realmente a qué juego estaba jugando ahí. Muchas de las versiones que aparecen aquí y algunas que les he compartido son apreciaciones personales, ¿no? Uno nunca sabe al más alto nivel qué es lo que está pasando, ¿no?, detrás de y hay que tener también eso como un componente importante para poder hacer los análisis, ¿no? Así que lo que es claro es que Zelensky lo último que ha dicho, y esto salió en un artículo del The Guardian, que él estaba listo para firmar este pacto, ¿no? Está listo y dice que no tuvo nada positivo esta disputa que hubo en la oficina Oval, pero que estaría dispuesto siempre y cuando se resolvieran los verdaderos problemas, ¿no?, que tiene Ucrania en el fondo y que quiere intentar nuevamente poner fin a esta guerra que ya lleva más de 3 años ya con Rusia, y dice que ahora hay un esfuerzo de paz, dice él, que está liderado por anglosajones y franceses, que ha sido además discutido por los líderes europeos en Londres el domingo, y daría, dice él, frutos las próximas semanas. Además dijo que indicó, ¿cierto?, que había declaraciones de apoyo de otros países como Turquía. Ya vimos todo eso, ¿no?, en los tweets que les mostré de la reacción de algunos de los líderes mundiales. Pero aquí viene algo clave. Él vuelve a mencionar en esta conferencia de Londres sobre el tema de las garantías de seguridad que podrían dar a Ucrania, ¿no? Vuelve a poner esto en tapete y vuelve a hacer hincapié en este tema, ¿no?, que de alguna manera corrobora todo lo que dijimos antes, porque esto acaba de salir, ¿no? Interesante el final de la entrevista, ¿no?, donde
Él dice que Ucrania nunca va a reconocer ninguna anexión rusa dentro del territorio que ocupa y que cualquier tipo de anexión para ellos va a ser algo temporal y que solamente van a aceptar un alto al fuego si fuera seguido de sólidas garantías de seguridad que contaran con la confianza del pueblo de su país, es lo que está diciendo él. Y quería además que los socios, aquí está haciendo referencia a la Casa Blanca estadounidense, que recordaran que Rusia lanzó la invasión a gran escala de su país hace 3 años y no quería que los políticos reescribieran la historia, dijo, para sugerir que hay 2 partes en esta guerra y que no está claro quién es el agresor. Una salida, ¿cierto? Tiene que salir a decir algo después del tremendo papelón que pasó ahí, ¿no? Bueno, está claro que aquí hay un escenario bastante incierto, está claro cuáles son las verdaderas intenciones, por lo menos lo que podemos ver, hay que estar siempre observante, ¿no? Pero está claro quién era el más interesado en aquella reunión en ponerle fin a esta guerra, fue Trump con Vance, ese era lo que pudimos apreciar, por lo menos, y parecía ser un esfuerzo legítimo, ¿no? Por poner fin a esta guerra, y ahora vemos esta nueva alineación. Por eso yo les decía, esto es realmente como que te hubieran pateado el tablero de la mesa de ajedrez, ¿no? Y estamos viendo todo este realineamiento y también va a haber un cambio de narrativa en cuanto a la postura de Estados Unidos frente a sus aliados, vamos a decir, naturales, entre comillas, por supuesto, a estas alturas con todo lo que está pasando. Vamos a mantenernos muy, muy alertas con esto. Vamos a ver qué pasa. Yo los voy a mantener al tanto con esta y otras noticias aquí en el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga, que sea hasta la próxima. Los dejo con el auspiciador del día de hoy, micasino.com. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.